quería preguntarte sobre la Manfredoteca, esa maravillosa sección de Melaser con la que también está en colaboración. Es el director. Frichu es el director. ¿Cómo surge la idea? Porque me parece muy bien que se le dé visibilidad a la historia del Sporting. Bueno, además teniendo aquí a dos especialistas. No soy director, pero a mí es un honor siempre que me llama cuando quiere, ya sabe que voy a estar. Pero aparte de eso, algo que lo digo siempre, lo digo que es tardado, no es peloteo. Es mi programa de favorito. Como dice Antón Viana, el mejor programa del Sporting en lengua hispana. Pues mira, eso surge porque yo cuando salgo de la cadena SER, que fue en el año 2008, bueno, pues estoy en la autonómica, estoy en el Sporting, luego estuve un año que me tomé sabático, incluso fui al departamento de prensa de la Vuelta de España, entre otras cosas. Y entonces yo cuando vuelvo, pues no entro en plantilla, yo no estoy ahora mismo no estoy en la plantilla de la cadena SER. Pero te decía que por ejemplo estoy dando unos talleres de medios de comunicación y periodismo y de redes sociales y hago otras cosas, ¿no?, que me puedan ir surgiendo. Entonces, a ver, ¿qué puedes hacer? Aparte de estar un poco de apoyo a la redacción de deportes, ¿qué puedes hacer? Y dije, bueno, yo tengo una idea de poder hacer algo que no hace nadie, que es algo con la historia del Sporting. Como ya estoy en los 50, pues conozco un poco la historia y bueno, tengo la documentación del club y tengo la documentación. Bueno, era un poco, la idea es que ya tendría que empezar a crecer un poco para acá, porque la idea era la historia del Sporting del siglo XX, hasta el año 2000. Los capítulos, yo no estoy haciendo nada del 2000 para acá. Entonces, bueno, eso requiere tener un conocimiento y saber, por si no, ir a buscar dónde está la información, ¿no? Y a partir de ahí, el nombre, pues el nombre fue Rodrigo Fáez el que lo puso, porque yo a mí poner Manfredoteca me parecía un poco presuntuoso. Y decía, joder, estoy llamándome a mí mismo, joder, es que queda muy bien, no sé. Y luego David González dijo, no, venga, Manfredoteca. Y dijo, bueno, pues si vosotros creéis que está bien, pues adelante. Pero no lo puse yo, porque no digáis que eso. Y surgió así, ¿no? Surgió así y luego, bueno, pues vas encontrando gente que en el camino te va ayudando, como es Frichu, que Frichu es una enciclopedia, sobre todo él controla mucho de una etapa del Sporting en la que yo me pierdo, que sobre todo de los años 30 a finales del 2005, ¿no? De los orígenes del fútbol, ¿no? Él es lo que se llama una rata de biblioteca y estudió mucho y tiene un conocimiento espectacular y yo creo que completa muchos detalles a los que yo no llego, ¿no? Yo sí controlo bastante del tema de los años 70 para acá porque lo viví, me contaron muchas cosas y sé dónde ir a buscar la información. De ahí para atrás, los 60, pues no los viví, pero sí tengo mucha gente conocida que lo vivió, ¿no? Tengo amigos de mi tío que para descansar, amigos de mi padre que jugaron en el Sporting, bueno, pues es más fácil. Ya si vas para atrás, ya a los 50 hay algo escrito. Los 40 poco, y de los 40 para atrás tienes que ir a Frichu. A mí se ha dado la casualidad de que últimamente han venido a visitar gente de fuera, y claro, yo en casa tengo, donde la radio, tengo precisamente tu libro y claro, la gente no da crédito. La gente flipa porque cuando abren el libro es que, ¿cuánto tardaste en 3 años. 3 años. Es una... Por ahí, bueno, Miguel Fernández, que es el que tiene una base de datos alucinante de partidos jugados y tal, Miguel se puso las fotos y yo la geografía. Claro, Frichu sabe más de tu familia que tú, de tu propia familia. Yo he hablado con gente que tenía padres que jugaban en el Sporting y les he hablado del libro y claro, llega Frichu con fotos y parece ser que conoce más a sus padres que sus propios hijos. Entonces, nada, es espectacular el trabajo que hiciste en ese libro y en más libros y la recopilación de los datos que tenéis los dos. Y esa parte del programa es maravillosa. Bueno, yo te lo agradezco mucho, pero de verdad que dice Rodrigo Fáez, que bueno, paro de nombrarlo, aunque no lo merezca, dice que me hace el programa, que leo lo que él me pasa, ¿no? Y para mí es un gustazo haber encontrado una persona como él, porque ten en cuenta una cosa, que claro, por motivos de edad naturales, mucha gente que no te lo puede contar, no está con nosotros, y otra gente pues que no está en los medios necesarios para poder contártelo. Y luego, sobre todo, el problema que hay es que tenéis que tener una idea de los medios de comunicación
que no tiene nada que ver con lo actual. Ahora queda todo grabado, registrado, y antes no. O sea, antes incluso la forma de trabajar de los periódicos, de las emisoras de radio, no hay nada. O sea, no hay ninguna fonoteca de retransmisiones de partidos del Sporting de los años 70 o de los años 60. El Sporting no tenía nada. Yo cuando llego allí, por ejemplo, cuando llego allí, hablo con José Luis Rivera, jefe de prensa, con él, y yo, ¿qué tenéis? De fotografías y de archivos de vídeo y tal. Nada. Es que de verdad, no, nada. Tenemos lo que grabó Fermín Llobre desde que llegó, desde el año 2008, 2007, 5 años antes. Digo yo, ¿en serio? Sí, no tengo nada. Y eso sorprende porque... No, se perdió porque nadie se preocupó, en primer lugar, de grabarlo ni de archivarlo. Y luego otras cosas porque se perdieron. Documentos que él sabe que estaban, pues, se vendieron en el rastro por ahí, para los coleccionistas. Y luego yo me encuentro con libros de historia del Sporting que se hicieron, por ejemplo, para el 75 aniversario en el año 80, pero que a lo mejor un torneo, como se llama, por la permanencia en segunda división, para bajar a la tercera, fue en el año 61, que fue el torneo relámpago que llaman, pero lo liquidan en 5 líneas. O sea, no había información. Un torneo de ese calibre, ¿no? Si es ahora, todo eso aparece registrado por redes sociales, por las hemerotecas, por todo, ¿no? Y entonces ahí encontré en internet un filón de uno en Mallorca que tenía todos los datos. Mira que un detalle que el otro día lo comentaba con un coleccionista de fotografías del Sporting, no hay ni una sola foto del primer ascenso del Sporting en el campo, porque la prensa no fue, Nadie bajó, no viajaba, claro, entonces no viajaba, lo mandaba un tío por teléfono que conocía un primo que trabajaba de cámara en Jerez. Y el fotógrafo de Jerez no hizo fotos tampoco. No hizo fotos porque no le importaba. No hay ni una sola foto. Nadie viajó como el Sporting, claro, estamos hablando del año 44. El año 1944, pues hace 80 años, ¿no? Ir a Jerez, pues igual tardabas 18 horas para ir y 18 para volver, o sea, nadie viajaba con el equipo. El equipo, cuando se jugaba en Barcelona, en Jerez, en Almería, viajaba, salían el jueves, me contaba mi tío deportivo, el jueves salía, o el domingo, llegaban aquí el martes por la noche, o sea, entrenaban 2 días. El trabajo no te lo permite, autobús, pero claro, las carreteras y los autobuses no son lo mismo. Los autobuses, me comentaban la anécdota de que eso ya todavía pasó en la época de primera de Quini. No te estoy hablando de mi tío Deportivo, que estamos rodeados de los años 50, años 60. Decía Quini que iba subiendo el Pajares, no había auto que estaba Huerna, y encima nevaba más que ahora, también las carreteras eran mucho peores y los autobuses eran auténticas potas, era un autocarro. Se abrían la puerta, no es como ahora que la abre el conductor, la puerta era una manilla. Abrían la puerta y bajaban y adelantaban el autobús corriendo. Sí, iban más rápido corriendo que el autobús caminando cuando subía el Pajares, ¿no? Entonces, todo eso lo que vemos es que el archivo que hay de información del Sporting es muy reducido. Y lo que pasa es que, bueno, luego vas buscando, vas indagando, preguntando a gente que sí encontró cosas por ahí y a veces te encuentras con sorpresas, ¿no? En la sección, pues a lo mejor capítulos que pienso que duran 10 minutos y lo ventilo todo, a lo mejor me dura 4 capítulos, ¿no? El caso de Ramón Herrera, el sabio, de Mejido, fueron 3-4 capítulos, ahora con lo de Branco Cebe, que fue un entrenador, una espantada que hubo en el año 74, 73, pude encontrar en la hemeroteca del comercio, que está digitalizado, pues auténticas joyas. Y yo, claro, a mí nadie me contó esto. Me contaron cosas que no tienen nada que ver con lo que está aquí. Y es raro porque además el Sporting es un club que ahora mismo no se da tanta visibilidad porque ahora mismo todo el mundo está cerrado Barça Madrid, pero que es un equipo con mucha afición y mucho seguimiento. Hablabas tú de coleccionistas, Fritz y a mí, personalmente, no sé si me voy a meter en un zarzal, pero a mí el Museo del Sporting, en comparación a la historia que tiene el Sporting, me parece que sea sí, es muy corto. Es pobre, pero hay que tener en cuenta que en origen no se daba ninguna trascendencia. Claro. Ahora que juegan al fútbol, ¿cómo vas a pensar que luego va a haber miles de socios? Entonces no guardaban nada. Ojalá se hubiera conservado. No, pero yo me refiero a la poca importancia que se le da en el club. Bueno, luego está el cuidado nulo que se tiene por la historia de la entidad, que solo tú piensas vender camisetas, eso puede ser también. No lo voy a decir yo, pero puede ser. Pero que es verdad que se guardan muy pocas cosas, no solamente del Sporting, de otros clubes también antiguos como el nuestro, porque en origen nadie pensaba que esto tuviera
fuera a ser tener el componente. Pero no es solo de los de ahora, es también de los de antes, que los de antes dieron un avance cuando se subió en el 2008, se reformó un molinón, por lo menos para tener un museo que no existía, Claro. pero para que os deis cuenta de la nueva importancia que se da, que la dan los aficionados, o la damos incluso los periodistas, y desde dentro del club, ahora parece que se está haciendo un poquitín más de caso a esas cosas, aunque hay muchos detalles que se pierden. Cuando se inaugura el Museo del Sporting, si no me equivoco, fue justo cuando yo entró en el club, en 2012 o 2013. Por eso decía que no quería meterme un zarpal, a No. ver si me estás criticando. No, yo el No, delito pero- ya prescribió, entonces no puedo contar. Y para que os deis cuenta cómo unos llevan los palos y luego, sin embargo, dices tú, ¿yo qué voy a hacer aquí? Mira, yo tengo el Sporting director de comunicación, ¿no? Se entiende que si se va a inaugurar un museo que ya está en marcha, yo que llevo 40 años de socio, que mi madre ya era socio de honor, que mi tío Reportito estuvo 45 años en el club, que conocí la trayectoria de la entidad, por lo menos preguntarme qué me parece. ¿Vosotros sabéis cómo veo yo el Museo del Sporting cuando está terminado? Podrías ir pagando y comprando entradas. Poco menos, porque conocí a una persona que formó parte de la empresa valenciana que lo hizo, y un día me abrió la puerta y lo vi. A mí nadie me preguntó nada. Nada. Yo cuando lo vi estaba Tú terminado. ya trabajando allí, Claro, ¿no? sí, sí. No, Nadie me preguntó nada. Oye, bueno, yo no digo que me hicieran caso, pero ¿qué te parece? No, ¿Falta bueno, algo? Escucha, ¿Hay alguna rata aquí? Seguramente sabías más de historia del club que algunos de los que lo contaban de Valencia. Irene, por ejemplo, con las Sospecho que sí. Con las camisetas Irene es bastante coleccionista. Y Probos camisetas. Pero diría yo que Irene tiene más camisetas del Sporting en casa que en el Museo del Club. No, bueno, yo desde que tengo 2 años hasta la temporada tengo todas mis camisetas, primeras invitaciones y algunas subsegundas. Soy un poco el paso de mi edad, Está pero muy sí. bien. Antes no había nada, la verdad que Claro. quiero decirte que en los últimos 13 años al menos algo hemos avanzado, porque desde 2012 para atrás no había nada. Y trofeos de torneos veraniegos que no se sabe ni dónde están. Yo sé dónde están algunos de ellos porque estaban a la venta en anticuarios y en centros de retro. La copa del primer ascenso estaba tirada en un almacén. Que fue del 94, del 44, y se rehabilitó. Y yo recuerdo cuando yo entré en el club también, encontré en un almacén un cuadro, todo lleno de carcoma y todo, que era como una litografía, los jugadores dibujados, sí, que luego lo entregamos nosotros en el regalo que dábamos en las peñas. Y estaba todo ahí tirado, ¿te acuerdas cuál es? Sí, que estaban todos los jugadores, sí, que fueron como cromos, Sí. como cromos. Y esto, tirado ahí. Y afortunadamente, bueno, pudimos convencer a alguien para que lo rehabilitaran el cuadro. Y de ahí sacamos una réplica, que era lo que se entregaba en las peñas, ¿no? Pero es que antes no se le hacía caso. Y luego, otra cosa que tú comentabas, dice, no, es que con todo el tiro que tiene el Sporting, mira, el tema es que en los años 60, o sea, 50, 60, incluso principios de los 70, no había, los medios de comunicación no los puedes entender como es ahora. Antes había, ten en cuenta, televisión, había una, televisión española. O sea, no había un redactor que siguiera solo al Sporting. Había alguien que seguía al Sporting a los vídeos y tendría que hacer informativos. Emisoras de radio, Radio Nacional, Cadena SER y COPE, para, no había más. No había más. Periódicos. bueno, y eran buenos tiempos, ahí salen casi todos los Sí, grandes, ¿no? sí, pero claro, no había un seguimiento como es ahora, que viajan en emisoras de radio, nadie viajaba con el Sporting. Los periódicos cuando empezaron en los 70 a viajar con el equipo. Pero es que era, bueno, pues estaba a lo mejor el comercio, el voluntad. El lunes que no había periódico era el Ojo al Lunes, en Nueva España. Pero claro, no había los digitales, no había gente como Y había vosotros. las fotos, era un fotógrafo. Claro. ¿Cómo vas a pagar el sueldo a un tío para que te vaya a Sevilla? Tú ten en cuenta una cosa, mira, es que claro, es que explicaron a nuestros chavales que los que nos ven, imagínate, jugar el Sporting el domingo, ¿no? Porque que jugar en Valencia. Bien, había radio, ya había empezado la radio en el Carrusel y todo eso. Con Radio Nacional también tenía, bueno, escuchar ese partido por la radio, no lo veía por la tele, ¿vale? Terminaba, no había programas de nocturnos de radio, eso empezó con García, en los años 70, mediados, no sé, no había nada. Bien, si querías enterarte un poco de qué pasó con el partido del Sporting, tienes que leer la crónica. Pero los lunes no había periódico. Había un periódico que se llamaba La Hoja al Lunes. Entonces, mucha gente, La Hoja al Lunes no lo compraba, porque a lo mejor estaba suscrito al comercio. Entonces, hasta el martes no leías la crónica.
pero soy incapaz de hacer eso porque hoy en día, madre mía. En los años Hasta 30 doy y partidos para 40 atrás. no había radio, había 2 comercios en Gijón donde te ponían en una pizarra las incidencias del partido. Minuto 8, gol del Sporting en Vigo, 6-0. Uno que llamaba por teléfono y lo contaba. Casa Marcelo, que estaba donde está la agencia de Valencia, Parchís. y la Caperucita, que Y es... somos nulos, aquí tengo que salir ya porque si no... Sí, ahí son vosotros, no podéis tener la perspectiva de Estamos acostumbrados. son otros tiempos. Claro, Entonces es normal que tú estás aquí. Buena y pizarra, ¿eh? Yo también lo hago como vosotros, evidentemente, por una ocasión. Pero tú estás ahora mismo, tú juegas al Sporting el viernes contra Andorra y no, que tengo un viaje que marcho a Canarias, a ver, ponerse en el móvil, estás tomando una cerveza, estás en la terraza, que tengo partido ahí. La cantidad de partidos que veo así. Cuando nació mi hijo, yo vi un partido en el hospital. Claro. No, mi mujer también. Esa- No, es pero sí otra- nacido. Estuviste dudando si ir a... No, estaba a pobre, Morelia. ya había nacido el niño, ya había nacido, también es hora. Es otro concepto, otra idea que vosotros os es difícil llegar ahí, pero es para que veáis lo complicado que es a veces descubrir detalles de la historia del Sporting como de otros clubes. No, de otros clubes imagino que sea Igual, parecido. quitando quizás Madrid y Barcelona, porque bueno, tenía un infraestructuras mayores y había varios equipos. El Barça pues tenía de español, tenía de Sabadell, bueno, podía de alguna forma la prensa, algún mundo deportivo que fuera destinar un poco más seguimiento. Había seguimiento, Madrid igual, el Rayo, el Atleti, el Madrid, tal. Pero digamos en provincias, como decía antes Alfredo, o ya los de Madrid, era muy complicado. Estuve aquí y te cuento. Bueno, Manfredo, pues ahora llegamos a una sección que vamos a llamar que lo voy a inventar, el polígrafo. Porque tenemos aquí, hablando de tus cachorros, tenemos varios vídeos, pero vamos a empezar por uno de tus caballitos ganadores, que además han sido bastante malos. Vamos a empezar con Rodri, a ver qué te Mira, que lo nombré. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, muchísimas gracias por permitirme estar aquí para saludar y para insultar, para mandar un saludo a Manfred. Estamos ahora mismo a grados centígrados en una zona muy fría de Estados Unidos, pero que hay algún sportingista por aquí. Y nada, deciros que con Manfred siempre tiene una muy buena relación. De aquí, Manfred, te mando un abrazo tremendo, se te quiere mucho, se te echa de menos. Y me gustaría preguntarle 2 cositas, a ver cuándo deja de llamarnos cachorros a todos y, segundo, a ver si mantiene la etiqueta de cachorros, a ver cuándo empieza a pagarnos por ello, porque al final son royalties que nosotros no estamos viendo absolutamente nada. No, y ahora en serio, ya sabéis que a Manfredo le quiero muchísimo, que es uno de los mentores y uno de los periodistas que siempre escuché. A nivel personal he tenido la gran suerte de tener una relación tremendamente positiva con él y muy cercana. Se me ocurren varias anécdotas que contar o que cuente él. Si quiere que cuente aquel viaje de vuelta de Valladolid con la espuela, no digo más, pero no creo que lo vaya a contar, por lo cual voy a pedirle una cosa, que cuente cuál ha sido el jugador con la mejor relación que haya tenido él. Y segundo, que cuente lo que pasó en un vestuario con sus amigos y compañeros del vestuario del Sporting en la época en la que él era director de comunicación y cómo terminó cierta persona, que diga el quién, en un jacuzzi, en el jacuzzi del Molino. Chao, se os quiere. Pero esto es que... Sí, son muchas cosas. Pues va, evidentemente, una persona con la que tienes tanta confianza. Y antes de que respondas a Rodri, quería preguntarte por esta sección porque es algo que hace un boom jóvenes y campeones. Porque si llegas hasta hablar con el presidente de Madrid, ¿cómo consigues que gente tan joven, con tanta proyección, llegue tan lejos y además ya no solo de forma autonómica, sino de forma más general, más abierta, más internacional? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, Rodri no pasó por Jóvenes y Campeones, Por Jóvenes y Campeones sí que pasaron Bea Otero, que está en la autonómica, sí que pasó David González, Juanma Castaño, sí, y Ricardo Rossetti. Edu Pidal tampoco, Edu Pidal ya entró, ya venía de la facultad. No, pero ellos dicen que son sus sí, cachorros, era un poco la cachorros. referencia, no, porque al final son mis cachorros porque entraron a hacer prácticas, estaban terminando la carrera. Tom Meana también. Antón Meana sí que entró cachorro porque Antón Meana vive en el mismo edificio y bajaba con 8 años a una tertulia infantil. Hicimos nosotros que no era Jóvenes Campeones. Jóvenes Campeones fue una idea que tuvo un compañero que estaba en la cadena SER, que desgraciadamente falleció, que hacía un programa de barrios, pero que había sido entrenador, que era Alejandro de Lera, que en la radio se le conocía por el seudónimo de César Menéndez, y con la apuesta también de un director que era Javier Asenjo. Entonces, antes había mucho más espacio de programación local en la radio
y había un hueco los sábados al mediodía antes del carrusel local, que ahora ya no existe. Ahora, evidentemente, para ahorrar costes, esos espacios locales se quitaron y son espacios nacionales, ¿no? Se emite en cadena, con lo cual hay menos gastos de personal, ¿no? Entonces, tuve la idea de hacer un espacio de fútbol juvenil, era de deporte juvenil, pero básicamente fútbol, jóvenes y campeones, que fue un auténtico común porque fue una cantera. Y de ahí salieron gente, bueno, pues el despedido, o sea, Juanma Castaño. Juanma no tiene la carrera de periodismo, ni ninguna otra carrera, empezó ahí, es una vocación, es un tío que es un comunicador nato, que es buenísimo, y que enseguida se ganó un sitio, ¿no? Entonces yo además creo que, repito y lo insisto, que siempre he dicho que se me da mucho mejor elegir a la gente que hacer yo bien radio, ¿no? Porque sí creo que he sabido ser un poco un director deportivo de radio, ¿no? O sea, porque Juanma Castaño, Ricardo Rossetti estuvo menos tiempo conmigo, pero Juanma Castaño, Edu Pidal, Rodrigo Fáez, Antón Meana, David González, todos esos son gente que efectivamente sí, empezaron en Cerrijón, los elegimos, les dimos una oportunidad y triunfaron, ¿no? Fue un poco la cantera esa de lo que tú dices. Luego Rodri llega porque está en Salamanca, nos cuenta su libro, el último que acaba de publicar. Estamos leyendo. Exacto, y estoy esperando que me lo envíe gratis, por cierto, lo voy a pagar. Al Connecticut, encima que le das las bases, de Nueva York. Cobrar, ¿no? Otra cosa que le tengo que contestar, porque vamos a ver, yo no le tengo que pagar, me tienen que pagar ellos a mí. Igual que el dúo dinámico, cuando le escribieron las canciones a Julio Iglesias, están cobrando de las calles, están cobrando de los royalties. Pero ellos tienen que estar. Pero Rodri no es de pagar, ¿eh? Rodri gasta menos que la bocina de un avión, gasta menos que Andorra en tanques. Y entonces Rodri, había un partido Salamanca Sporting en el Mático al mediodía, y de resaca me llegó ahí a haber comido en el descanso, me cayó bien, no sé qué, me vine así espabilado como vosotros, y me dije, pues pásate por Gijón y lo hablamos. Venga, y ahí se presentó en la emisora. Y además fue una cosa muy curiosa, porque Rodri, sí es verdad, Juanma, por ejemplo, fue una guililla, es que era un terremoto, ¿no? Yo cuando fue a Madrid sabía que iba a triunfar. Bueno, es como cuando Villa sale del Sporting, sabes que va a quedar campeón del mundo y va a ser el máximo goleador de la selección española. No va a llegar. Pero sabes que va a llegar. Y Oído Vidal, que yo lo veía, que era muy responsable, que ya sabes que va a salir, ¿no? Y el caso de Rodri fue muy curioso porque eso, yo creo que detectaba enseguida donde había un poco de talento, ¿no?, para la radio. Entonces vino a la radio y habló conmigo, y el segundo marcha, no sé qué, cojo el director y le digo, tenemos otro cachorro ahí que es bueno este. No empieces, no sé qué, este es bueno, hay que meterlo. Y ahí lo quedas. No, pero espera, el problema era que no había sitio. No había sitio. Había que prescindir de una persona. Y entonces, claro, dice, sí, no puedo meter esto, todavía no acabó la carrera. Hay que meterlo de prácticas aquí como sea. Y entonces había una Semana Santa que había hueco para hacer prácticas. No tengo sitio, que lo tienes que meter. Mételo, que nos lo va a fichar otro, ya ves. Y entonces, el director me dijo, no. Yo cogí vacaciones además de Semana Santa. Y tanto le insistí que le dio rabia y dijo, lo voy a meter. Que voy a tener un juego como sea, porque me daron. Y entró, hizo esa semana, lo hizo de cine, y lo voy a repetir en el verano, y en diciembre, con una persona que no pudo seguir y entró. Y entonces, bueno, pues de ahí esa relación con Rodri, que luego, claro, yo estaba ya David González, le tapábamos el sitio, entonces hay que dejar a la gente volar y crecer, un poco como cuando el Sporting traspasaba futbolistas, teníamos tantos buenos. Y entonces le surgió la posibilidad de Punto Radio, y él me viene a contar un día, ¿no? El Punto Radio es una emisora que ha cerrado, es un grupo Vocento, pero que en aquel momento, bueno, era una alternativa, ¿no? Dice, oye, que me sale la posibilidad de ir a Madrid a trabajar en Punto Radio, y entonces yo le dije que sí, pero puteé un poco hablando en plata, y entonces no serás capaz de marchar, ¿no? Se fue. Entonces, es el día de hoy, lo vas a decir tú, que yo le tengo grabado en el móvil por el mote que le puse en su momento. ¿Qué pone ahí? Judas. Yo le llamo Judas. Le tengo por Judas en el móvil y nunca lo he vuelto a cambiar, ¿no? Y luego, ¿qué más preguntas me hacía? Sí, anécdotas. Bueno, sí, es cierto que lo que comentáis que no se supo en su momento, pero creo que daba un poco muestra, porque también son cosas personales que yo tampoco tenía por qué contar a la gente, que yo creo que daba un poco muestra del buen rollo que tuve con los futbolistas
una vez entré en el vestuario a contarles, no sé qué sería, y si teníamos alguna peña, algún gato, lo que sea, y entre todos ellos, entre varios, Alberto Montero, que está Alberto García, Luis Hernández, No es mal comentarista, ¿eh? Alex Menéndez, Lora y alguno más que por ahí, Chucuella, que estaba por ahí, se pusieron de acuerdo para. ¿Cómo se? Es que se me está olvidando que el chaval primero de Getafe, el delantero, que tuvo una lesión muy grave, ¿te acuerdas que trajo Sandoval? Sí, claro, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo. Una pregunta, aparte, es que ahora mencionas a Cuella y aquella famosa entrevista de Es un adjetivo calificativo, ¿estabas tú de...? No, estaba... No. Vale, sí, Yo no estaba. De Cuellar. Fue al año siguiente. ¿Y la de Abelardo? La de Abelardo con Claro, es que hay Radio tantas de Marca. Abelardo que... Con Radio Marca, sí. Yo no estaba, ¿Cómo yo no estaba porque yo, el que le llevaba la rueda de prensa, la jefe de prensa que era Denis Rubiera. Sí. Pero como Abelardo sí, porque fue. No estaba. Porque fue la temporada siguiente del consejero permanente. Bueno, igualmente, ¿cómo se...? También tocó la de Clemente, con. Sí, la de Clemente con lo de... Con Gancero, sí. Eso, pero que tampoco estaba en la sala, estaba José Rubiera. ¿Cómo se plantean esas situaciones internamente? Bueno, del club? Porque yo a son posteriori, porque policía- yo no quería tampoco quitarle el papel que llevaba siempre el jefe de prensa que era José Luis Rivera, y luego pues intentar apagando el incendio como puedes. Pero lo de Clemente fue una historia muy gorda, porque tuvo un conflicto con la cadena COPE, con el propio Clemente, que llevó un necio también, y Gancero, que estaba cruzadísimo, y bueno, era complicado, ¿no? Bueno, lo que os iba a decir, que estábamos en Hugo Fraile, coño, Hugo Fraile, era uno de los que estaban por pinchar. Se pusieron de acuerdo para cogerme y tirarme a la piscina. Porque dentro del vestuario hay una piscina. Ahora lo cambiaron, la piscina la tienen afuera, pero antes ven aquí un jacuzzi gigante. Bueno, fíjate, 5 metros. Y me tiraron vestido al agua. No, pero bueno, fue 2 veces. Se sacaron el móvil primero, entiendo. Sí, bueno, fue un poco de coña, yo creo que del buen rollo que teníamos también. Y eso, la gente no lo sabía. Alguno decía que si yo me llevaba mal con los jugadores, todo lo contrario. No, pero bueno, pues, es que mi mejor recuerdo fue con ellos al final. Fue lo que más trabajo me costó, ¿eh? Porque claro, cuando te decía, vienes de ser pirómano a ser bombero, que entrar en un vestuario, un periodista que venía de dar palos con ocasiones. Pero no hay. No, hay alguno también. Bueno, yo creo que, a ver, tampoco era la misma época, pero al final cuando eres un futbolista ahora mismo, que era otro tema que quería tocar, pero ya dijimos una hora y ya es que es impresionante. Como comer pipas. Y yo creo que los futbolistas también asumen un poco ya ese rol del periodismo, de la crítica. Yo creo que ya viven también. Sí, pero entrar en un vestuario es muy complicado. Sí, claro. Y ahora creo que cada vez menos. Yo Pero quizá porque hice mucho piña con ellos, pero creo que ahora no creo que un director de comunicación entre en el vestuario totalmente Tú hiciste como yo hice. la entrevista a Hassan en su momento, pues Sí, la última con sí. David. Yo creo que ya los clubes intentan, o me da a mí la sensación, como futuro periodista que ahora mismo se dan muchas menos libertades a los jugadores de cara. Vamos, O sea, pero no hay ni comparación, yo mira. vi una entrevista, creo que también se dice vosotros, a Gelaber, Sí. que es, o sea, dijo todo y no dijo nada. Porque yo creo que les tiene muy... Mira, de los últimos que habló mucho, Son muy previsibles las de respuestas. los últimos que habló y se confesó fue Curvelo, este verano con David González de la Feria. Muy buena entrevista. Sí. Habló precisamente de la salud mental y de esas cosas, ¿no? Mira, para que os deis cuenta de la diferencia que hay con la actualidad, y yo recuerdo que una de las críticas que me llegaban, y que incluso de los propios compañeros, algunos compañeros a los que evidentemente me tocó cortar los privilegios, que lo que ocurría en el Sporting es que se fichaba un futbolista y resulta que el periodista de turno tenía el derecho de pernada de sacar una entrevista de una página a ese futbolista el día de la presentación. Yo se lo corté. Claro, a los 2 días que ya querían que me echaran. Claro, porque yo tengo que tratar a todos por igual. Entonces el día que se presenta Clemente, pues habla el mismo día para comerte, para Nueva España y para la Boda de Asturias. Y va al mismo día para la SER, para la COPE y para los Cero. Y para Radio Nacional si lo quiere. Y para la televisión por lo mismo, ¿no? Entonces, claro, eso hay gente que no lo entiende, que tiene sus privilegios, no lo quería entender, ¿no? Pero tú fíjate la diferencia que hay con la actualidad en pocos años, yo te estoy hablando, yo estuve hasta el año hasta 2016, hace 9 años,
Y en mi época, que no son tantos años atrás, salían dos futbolistas cada día que había entrenamiento a elegir por los periodistas. Ahora sale un futbolista a la semana y lo elige el club. Tú entrenas el lunes, no sale nadie. Martes descanso. Zona mixta, te refieres. Zona mixta. El miércoles sale un futbolista. Lo elige el club. Lo elige el club, uno. El jueves no sale nadie y el viernes sale el entrenador. Yo entiendo que En mi época, Antes de los futbolistas iban a las tertulias. Eso sí es verdad que fuimos nosotros los primeros que lo pitamos porque fue una petición de historia y es normal. Porque iban hasta los días de descanso, los lunes. Los lunes no, los futbolistas no van a las tertulias. Si quieres entrevistas individualizadas y se pitan. Date cuenta de lo que había. Os acabo de decir, un futbolista en 5 días. Lunes, entrenamiento, 2 futbolistas. Martes, descanso, no sale nadie. Miércoles, 2 futbolistas. Jueves, 2 futbolistas. Viernes, el entrenador. Sábado, si jugamos el domingo, otros 2 futbolistas. 2, 4, 6, 8. Hay declaraciones cuando 8 a la semana. al día. Y nosotros, y Manfredo lo computa. No, y ahora cuesta hasta sacar. Con perdón, por lo yo, menos. yo entiendo que a lo mejor, joder, que los periodistas piden siempre los mismos, pues no sucede eso. No, tiene que ser todos, pero claro, también eso, o sea, eso fue tan malo como lo de ahora. Ahora es alejar casi al deportista de los medios de comunicación. Y esto que el Sporting yo creo que es uno de los más permisivos y la afición. de Me la gustaría recalcar también que ahora no pueden estar los aficionados a Madrid. Ahora no te van los jugadores a las peñas. Eso genera un vínculo con el aficionado muy Yo bonito. creo que tiene. y tal. Esto es demasiado Las puertas restrictivo. abiertas a las 11 de la mañana. Claro, ¿quién va a ir en una jornada horario laboral Creo que a eso las es 11 de la mañana? no entender un poco la filosofía del Sporting. El Sporting es un club de aquí, local, y con contacto No, de pero toda la vida. que podría ir que fuera, lo que pasa es que ahora no. Bueno, ahora se abrió un poco. ¿no? Bueno, ahora se abrió. Con Garetano y con Jiménez. Ah, luego Me se acuerdo, Ramírez. Pero la Ramírez filosofía de cerró la todos los club. entrenamientos. Me acuerdo de hacer entrenamientos en el Molino antes de un derbi, de que vayan 10.000 personas. Bueno, pero es un caso puntual. Pero bueno, Madrid pero ayuda. Iban pocos, pero iban gente que quería. No, eso también se puede hacer en su vida. A ver, eso se hace ahora. Sí. Si quieres abrir el molino y viene ahora 10.000 personas, va. Sí. Y los de las peñas iban haciendo desde los 53. Yo creo que antes era excesivo, igual que yo también recuerdo que iban 2 futbolistas a las peñas, ahora no van, salvo que sea... Y yo recuerdo que les decía ya a los de las peñas, esto se os va a acabar, entonces decían que el malo era yo. Y ahora cuando los veo les digo yo, ¿qué os dije? A ver, ahora ya me dicen, es que en tu época conseguías que fueran los futbolistas. Ya, pero en mi época cogías y estaban protestando porque querían ellos elegir los futbolistas en festivo, a cenar. No, tan malo era aquello como esto, tiene que haber un término medio. ¿Y tú crees que es fácil? Me refiero, eso de forzar unión entre futbolistas o entrenadores. Claro, a la hora de ser periodista no eres igual de objetivo, ¿no? O sea, no te saldrá a criticar a... Mira, es una buena pregunta, por Irene, porque a mí se me ablandó un poco el corazón, porque al final, ciertamente cuando estaba fuera y no conocía el interior de un club de fútbol, al final ves al futbolista un poco como un objeto, como si, lo que hablamos antes, como si no fuera una persona. Y cuando estás dentro, ves que detrás de un futbolista hay una persona y que esa persona a lo mejor tampoco puede contar todo lo que le está pasando. Lo que os decía antes que me ocurría a mí, ¿no? Yo tenía un problema en casa. O sea, es que yo entro en el Sporting en febrero del 2012 y 2 meses después muere mi padre. Pero no muere mi padre porque le cayó una teja a la cabeza o un accidente de coche, porque tenía un Alzheimer rampante que yo lo estaba viviendo. O sea, yo no estaba en mi mejor momento anímico. Y no le conté a nadie que me estaba pasando eso. La gente te está comiendo, son cosas que están mirando por Te está mirando. Y entonces pasa a veces que a lo mejor estamos criticando el rendimiento de un futbolista y mira lo que te decía antes de Curvelo. O uno tiene un hijo y el bebé está egresado. O el padre, lo que te estoy diciendo, tiene un Alzheimer o tiene un cáncer. Que a veces, y eso también es verdad, porque es información que se nos escapa. Porque si lo supiéramos, a lo mejor seríamos más comprensivos. Pero sí es cierto que, no sé, a mí hay cosas que me duelen mucho más ahora cuando las veo que me dolían antes. Por ejemplo, a mí, lo que pasó con Nacho Méndez la temporada pasada me duele enormemente.
yo lo conozco, tengo un trato con él, no le escribo, tengo su móvil, pero no le he vuelto a escribir desde que se fue. Los pitos, pero Sí, la bronca que... Pero es futbolista toda la vida de mareo. Tuyo, de mareo, esa bronca que le echaron. Solamente por el gol que le metió Oviedo y ya no había que ya. No lo ves. No tengo. Es que además También yo fue soy mucho un de poco no humillante, criticar, un poco fue humillante, Mucho ¿no? castigo. Fue- Y bueno, y es que hablamos de ese. Oye, a Robert Aquí Pierre, que un fuera, profesor- a Robert Pierre, que es de fuera. Robert Pierre fue una temporada horrible la temporada pasada. Tampoco se les picó tanto como Pero en el último partido fue una cosa de coño, ya como riéndose de él, ¿no? No sé, necesario. Aquí un fucking a Grajera. A Grajera cuando vino aquí con el español se le pitó. Vamos a ver, que Y yo no fue la creo que primera. Aquí no hay un proyecto para ascender en la vida. Si cualquier persona vas a ganar más dinero, me dio más dinero al Sport. Bueno, no del todo. Que eso es pero es que bueno, se les llama lo de mercenarios, ¿no? Y mercenarios, pues hay un eslogan, mercenarios somos todos. Porque al final tú, si eres un profesional, ¿dónde Si te vas? llaman, te vas. Donde más a gusto estés y donde más cobres, ¿no? Eso es así. bueno, antes de seguir, vamos a... Es que eres demasiado querido. Vamos a meter otro vídeo. En este caso es de Edu Pidal. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo soy Edu Pidal y soy un orgulloso cachorro de Manfredo Álvarez, que es como él nos llama a todos los que fuimos sus becarios. Bueno, Manfredo, tú que lo has sido todo, que yo te conocí siendo una estrella de la radio en Gijón, tus narraciones del ascenso del Sporting, de los goles, sonaban en el Bambara para una discoteca llena de gente y la gente saltaba y se abrazaba a ti, y las narraciones del partido en Eibar unos años antes. Bueno, pues pasaste por todo eso con los mejores en la SER, en Carrusel Deportivo, después trabajaste como director de deportes en RPA, fuiste director de comunicación del Sporting, ahora vives otra etapa en la SER seguramente más tranquila. ¿En qué etapa de tu carrera profesional disfrutaste más? ¿Cuándo fuiste más feliz? Y después quiero que nos cuentes la mejor anécdota que tengas de una de las broncas que te comiste seguro de José Ramón de la Morena. ¿Cuál fue una de esas broncas o llamadas curiosas que tuviste para algún larguero? Y antes también me va a meter el de David González porque así ya terminamos de sopetón con todos los vídeos. Tenéis buenos contactos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, lo estoy viendo, muy potente. Lo que hace el periodismo Sí, sí. Es bueno, bueno, es al bueno. final de... A ver, David. Hola a todos, ¿qué tal Manfredo? El señor del criadero te voy a llamar, porque con tanto cachorro en vez de la radio parece que te hubieras dedicado a tener un criadero. Con una diferencia, que a casi todos tus cachorros les diste la patada para arriba, te fuiste librando de ellos, y de mí no. Habías tenido que aguantarme ahí, dándote la tabarra durante décadas. Bueno, nada, yo creo que anécdotas has podido contar muchas de tantos y tantos años en esta profesión. Quizás hay alguna que yo puedo recordar también, por ejemplo, radiofónicamente, más allá de algunas equivocaciones con tu nombre, que quizás este tema ya haya salido, y mira que a nosotros ya nos resulta muy natural, pero en realidad a que ninguno de los que está viendo esta entrevista conoce a ningún otro Manfredo. Bueno, por ejemplo, la del empresario taurino Carlos Zúñiga, que si quieres puedes contarla. Cuéntales cosas que pasan en la radio, como por ejemplo el día que llamaste a Alberto, aquel delantero del Racing y del Valladolid, que sonaba para fichar por el Sporting, o el día que llamaste a Gudelj para ver si iba a fichar por el Sporting. Y luego también hemos compartido juntos camino, te he aupado también a la presidencia de la Asociación de la Prensa Deportiva de Asturias. Cuéntale a esta gente qué te sucedió cuando diste tu primer discurso en la Gala del Deporte como presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Asturias. Le diste la vuelta al papel y ¿qué pasó? Cuéntaselo. Un saludo para todos. Bueno, pues Bueno, con sí, esto puedes cerrar. sí, son muchas preguntas. Lo que pasa es que, claro, es que llevo en esto 33 años. Es una vida larga, afortunadamente, y da para muchos más que hay, ¿no? Por partes, con Edu Pidal. Edu Pidal es una persona extraordinaria, le tengo muchísimo aprecio, y creo que además se está cumpliendo ahora algo histórico para la radio española que posiblemente no se vuelva a repetir. Y es que las 3 emisoras de radio deportiva más escuchadas en España, Onda Cero, COPE y la cadena SER, los domingos por la noche, sus programas lo presentan 3 asturianos y los 3 pasaron por Ser Gijón. Los 3
del Sporting Eso y importante. cachorros, que son Juanma Castaño, Edu Pidal y Antón Benati. Eso por un lado. Lo que me pregunta Edu Pidal de José Ramón de la Morena, pues curioso. José Ramón de la Morena fue muy famoso por las broncas salvajes que montaba en la relación, pero conmigo no. Y me lo decía a mí Juanma, y dice, yo no sé, decía, Juanma es como mi hermana pequeña, todavía hablo con él por la mañana, hablamos mucho, porque políticamente no será muy correcto decir que en la serie la Copa estamos todos juntos, pero sí, estamos muy unidos. Y me decía Juanma, yo es que me da una rabia, dice, te pone como ejemplo, dice, si te conociera de verdad, dice, te pone como ejemplo de cómo entras bien cuando te llamamos para el larguero. Nunca me he hecho una bronca de la manera, jugar algún día, te apretaba, si se te escapaba un protagonista, que alguna vez se me pasó, pocas veces, pero alguna vez se me escapó, pues siempre te decía, pero bueno, ¿cómo te pasa a ti? ¿Tú qué mandas ahí? No sé. Pero no, pollos así gordos no. Tengo cuando cambiaron el nombre, que pasamos a ir a David, como una vez, José Ramón de la Morena, en vez de Manfredo López, me dio paso como, Manfredo López. Y digo, sí, José Ramón, buenas noches. ¿Te acuerdas cuando el Sporting estaba en la UEFA? ¿Te acuerdas tú que fuimos juntos a Italia con el Sporting? No me miedo. Pero claro, José Ramón, sí, contra el Milán, que se jugó en leche. Y decían, eso, pues fuimos juntos, ¿no te acuerdas? No? Yo, sí. Yo no estaba en la radio, en el año 88 yo no estaba en la radio, en 1988 no estaba en la radio, porque empecé en el 92, ¿no? Son anécdotas. Lo que comenta David González, bueno, sí, es verdad, mi nombre es curioso porque en alemán Manfred es como Carlos o Rafael, no es un nombre como José o Luis, pero es un nombre bastante común. De hecho, yo cuando iba de vacaciones de chaval al Mediterráneo, cuando decía que me llamaba, me decía Manfredo Manfred, pues ya tenía entrada con las extranjeras, porque ya decían, bueno, Manfred, ¿cómo esperas que era Manfred? Sí. Entonces yo cuando empecé en la radio, mi padre se llamaba Manfredo también, y nunca supo por qué se llamaba Manfredo. Mi padre nació y se crió aquí al lado, en Atoy. Y bueno, pues ya antes era muy común llamar a los hijos como al padre. Y cuando yo entro en la serie, en el año 92, que me llama Javier Asenjo, yo estaba haciendo mis pinitos de radio, como hacéis vosotros, porque ya tenía ahí 24 años, 25, me propuso quizá cambiar el nombre. Que no sé, ¿qué me voy a llamar? ¿Lucas aquí ahora? Ya, radiofónico de Sí. Dije yo, no. Dije, ¿cómo me voy a llamar de otra manera si mi seña de identidad es esa? Dice, ¿tú estás seguro? Dije, claro que sí. Me apellido Álvarez, me llamas Antonio Álvarez, voy a ser, soy uno más. Efectivamente, luego lo que llamó la atención mucho fue el nombre. De hecho, casi el apellido desapareció. Era todo el mundo llamaba Alfredo o Manfred, y no me hace falta el apellido. Y luego, ¿qué más me quedó por ahí? De David González, sí, ¿verdad? David González fue de los que no le surgió la posibilidad de quedarse en Madrid. Probó fortuna. Yo creo que David lo hubiera hecho también como otros muchos para poder estar en la redacción de la cadena de Madrid, pero bueno, no le surgió esa posibilidad. Bueno, pero él está triunfando en Gijón, estás en casa, y estar en casa también tiene un precio. Ahora, imagínate, pues llegar al trabajo en Madrid, por ejemplo en la sede, en Gran Vía, te coges el coche, aparcas o el transporte público, te lleva una hora para ir, otra para volver. Y con Gijón sales de casa y estás en 5 minutos, o caminando, o de autobús, o la moto, ¿no? Yo que uso mucho la moto, vivo desde el Molinón, yo abro la ventana, lo primero que veo es el templo. Mira, ese es otro tema que tenía. Y cojo la moto y llego a la radio en 5 minutos. Entonces eso es calidad de vida. Yo también me dije, ¿cómo no probaste ir a Madrid? En primer lugar, porque tampoco me hicieron una oferta mareante. Y en segundo lugar, pues porque mi mujer tenía un negocio que ganaba más dinero que yo, afortunadamente. Me casé bien, fui listo. Y a mí me daba mucho miedo el poder adaptarme a una ciudad como Madrid, que te golle y perder la calidad de vida. Pues, para tener la calidad de vida que nosotros disfrutamos en Gijón, Ahora mismo esa opción no da. Yo creo tienes que esa opción no da. ganar 10 veces más que aquí. Sí, Yo creo que sí. te lo digo que viví muchos años en Barcelona. Yo tengo sobrinos en Madrid, claro, estaba en Madrid porque les seguido de los padres. Porque yo, por ejemplo, a Madrid a estudiar no me voy por gusto. Claro, Me voy por obligación. y a trabajar también. Claro. Yo tengo un sobrino ahora que lleva un montón de años en Madrid, se marcha para Bilbao. ¿A estudiar en Italia? Sí, nunca encajó en Madrid. Yo voy a trabajar.
trabajo, más tienen un trabajo muy bueno, pero nunca se sienten adaptados. Igual que Juanma, por ejemplo, Juanma ya lleva la mitad de su vida a Madrid. ¿Y cómo ves el futuro del periodismo? Claro, Pues eso es complicado, muy complicado. Porque para ganar dinero de verdad, como lo que vemos a las estrellas hay que estar en Madrid. Aquí al final es muy difícil tener unos ingresos que te permitan vivir como los futbolistas, ¿sabes? Y luego es una profesión que yo creo que ha perdido un poquitín incluso hasta de prestigio, ¿no? Yo creo que al periodista no se le considera, está un poco degradado todo, ¿no? Hemos pasado además del periodismo de los medios de comunicación deportivos de bufanda. Nosotros, en ese equipo que os comentaba al principio de la charla con David Gallego, el de Gijón era del Sporting, el del Oviedo era del Oviedo, el de Valladolid del Valladolid, el de Santander del Racing, ¿no? Y nosotros nos escondíamos, Carlos. Yo creo que fue un poco éxito. Sí, también. y ahora no vale decirlo, porque entonces... No, yo a lo que voy ahora es que eso no solamente pasa en el fútbol, eso pasa en la vida, o sea, en el resto de la programación. O sea, vemos tertulias políticas y son periodistas de bufanda. Según la emisora que pongas, o sea, sabes de qué equipo son políticamente, ¿no? Sí. Pero de una forma tan radical que es muy difícil seleccionar dónde te puedes informar, quién te va a transmitir un criterio comparativo. Y yo lo que os traslado a vosotros es que tenéis que ser en la vida, es poder elegir, comparar, luego podemos tomar decisiones. Pero claro, yo si escucho la COPE es todo lo mismo, escucho la serie es todo lo mismo, escucho la radio es lo mismo. Entonces, yo creo que el nivel, yo creo que bajo un poco, y luego, como en los medios de comunicación entra tanta gente, yo creo que no hay un proceso de selección bueno. Al final el que tiene la vocación, el que se considera un periodista de formación y de vocación, se siente adelantado por la gente que es polémica, que es influencer, que no sé qué. No, el centro tiene el recorrido corto, la larga va a caer. Yo creo que sí, yo creo que también, al final va a haber un proceso de selección. Claro. A ver, es que yo por ejemplo el periodismo siempre fue mi profesión soñada desde siempre, de yo pues nada, con 5 o 6 años, micrófono en casa, haciendo alineación del Barça, del Sporting, de todos, así, siempre me gustó y me gusta, pero no sé, yo siempre lo tuve en mente y ahora me lo estoy quitando porque, no sé, aparte, ¿qué carrera tienes? Porque pues mira, no te lo quites. No sé. Yo te voy a animar, no te lo quites por una cosa, porque eso me come por dentro. Pues mira, no te lo quites. No, me come por dentro, o sea, yo no soy capaz, yo quiero hacer eso, yo tengo claro que quiero hacer eso y me cuesta. Pues tienes que hacerlo. Yo cuando iba a primaria, yo le dije a un profesor mío que teníamos aquella pequeña radio, yo le dije, déjame hacer un programa, yo me pierdo los recreos que haga falta, pero déjame hacer un programa. Y desde ahí empecé y, a ver, hay días más fáciles, más difíciles, hay días que tienes que estudiar y te quitas, que bueno, para mí no es un sacrificio grande, pero para mí eso, no sé, a mí me preguntan, ¿qué te gusta? ¿El fútbol o el periodismo? Me gusta. Claro. A mí me gusta el fútbol y lo junto con la pasión del fútbol, pero a mí me apasiona el periodismo, me apasiona comunicar, la oratoria, eso es algo que... Tú ya por lo que estás haciendo con 15 años, yo ya lo veo que tú manejas un lenguaje que muchos chicos de tu edad no manejan. ¿Por qué? Porque lees, porque te preocupas, porque ves y porque te estás entrenando permanentemente. Y vosotros, yo os tengo que animar porque esto es una profesión vocacional. Sí. Afortunadamente tenéis una ventaja que en nuestra época no teníamos, yo no tenía, que es hacer este programa. No existían las redes sociales, no existía YouTube, no existía nada de esto. Entonces yo hacía cosas así, pero lo hacía para mí en casa. A mí en mi casa con 10 años me llamaban el radio, porque estaba todo el día escuchando la radio. Y fue todo un poco de casualidad, yo no tenía a nadie en el entorno familiar que estuviera dedicado a los medios de comunicación. Pero yo con 10 años cogí una hepatitis. Estuve un mes y medio sin ir al colegio. No había televisión por la mañana, no es como ahora. Había un canal, la 1, y empezaba por la tarde. Entonces, ¿qué decía todo el día? Escuchar la radio. Y entonces fue algo que me atrapó. Me atrapó, escuchando a García, escuchando a Luis del Olmo, escuchando a aquella gente. ¿Y qué entretenimientos había? No había esto. Esto no lo había. No había iPad. No había redes sociales, no había nada. Entonces, tantas horas en casa. Sí, yo me podía mandar algunos deberes, tenía 10 años. Tampoco tenía que estudiar como un estudiante de Derecho. ¿Qué hacía? Leer los periódicos. Yo leía el periódico con 10 años.
en papel. Yo ahora estoy dando talleres de periodismo y redes sociales, pregunto en las clases a gente de vuestra edad de 15 años, curiosamente, y no lee un periódico nadie. No lee el periódico, pero lee el periódico, no el Así Marca, que también, sino los periódicos generalistas. Y yo hasta ahí, eso es vocación. El periodista no tiene que tener horas, no puede limitar su horario. Si la noticia es a las 2 de la mañana, pues tienes que estar a las 2 de la mañana. Eso vosotros lo tenéis. Eso es algo que ya lo vais a tener adelantado con respecto a los que no han estudiado periodismo. Ahora tenéis otra ventaja. Yo no estudié periodismo, estudié Derecho. Para mí la carrera de periodismo no tiene nada que ver. Claro. Para mí. Yo examiné a gente de periodismo que no servían para hacer radio. A lo mejor podían ser un director de un periódico, pero para hacer radio no. Es una vocación. Es una vocación. Es como dice que estudia un futbolista para ser futbolista. Que estudia un torero para ser torero, que estudia un cantante, hay una formación, periodo de formación, es que tiene una cultura mínima, ¿no? Una base, pero luego va todo aquí, y aquí, y la... Pero por suerte, por desgracia, es necesario. O sea, yo no puedo escoger si... yo no puedo tienes que tener una formación. María García de turno y decir, no estudio, o sea, no me saco la carrera y mañana estoy a hora punta en el larguero. Tú sabes lo que suele decir de los periodistas, tienes que saber no mucho de poco, sino poco de mucho. Con lo cual, todo lo que hagáis de cultura general, de leer de todo, de ver, de corregirte, de escucharte otra vez y corregir los errores, todo eso es fundamental. Vosotros tenéis ganado con respecto a otros esa vocación y lo que es fundamental es que no perdáis la ilusión y luego otra ventaja que tenéis con respecto a mi etapa. Hace 40 años en Asturias no había facultad de periodismo, ahora tampoco. 40 años después seguimos igual, bien. Pero no había carreras alternativas. Rodrigo Fáez y Edu Pidal estudiaron grados de estos, carreras intermedias de 3 años. Yo no lo podía hacer, aquí no había nada. O te marchabas de aquí o estudiabas. Yo era de ingenieros, medicina, minas o derecho. Prácticamente eran las 4 cosas que había. Económicas, empresariales o económicas. Yo me metí en derecho y luego me surgió lo de la radio, ¿no? Pero no había esos grados formativos intermedios que ahora en Asturias, y eso ya te va a permitir entrar en un periódico, entrar en una televisión, entrar en una emisora de radio. Y online, que tienes que hacerlo online. Ahora, pensar que vais a ser millonarios haciendo periodismo, eso lo tenéis que ser. Eso tenéis que ser periodistas y meterse en algún negocio. A ser posible legal. Pues con este consejo de un pionero experimentado en el periodismo cerramos entrevista. Agradeceros la asistencia, bueno, sí, ves, es que si no me lo dicen en ese me olvidaba. Y nada, os trajimos un regalo a los dos, para que os acordéis de nosotros ya, nada más empezar. Encima de pasarlo bien, no solo vais a ver el molinón, nada más te levantes. Así que nada. Qué bueno, muchas gracias, Irene. Pero ya viene con la foto, qué ¿no? chulo, tío. A verlo. ¿Y eso qué sois vosotros? Sí, ese fue el día que estuvimos en la SER. ¿Qué has de corte pelo? Muchas gracias. Pues. Este fue el día que estuvimos en la SER con David. Que tú no estabas. Pero con la foto ahí. Oye, pues de verdad que... millones de gracias, guapísima. Bueno, un placer. Pues a ver si os tengo que ceder el testigo y quién sabe si Irene y Surde sean mis cachorros. Oye, pues nada más fichaje, ya te lo digo. Ahora son cachorros todavía que no salieron de la guardería, pero tiene un procedimiento que saben hacerlo, sí, da gusto. Sí. Ver otros canales que mezclan más a la comunidad. Voy a decir a mis veterinarios que sean nuestros cachorros. Sí. Aquí encantado, de verdad. Pues con esto cerramos. Recordad que nos podéis seguir aquí en estas redes sociales en La Hora Sportingista en Visisera, tanto en Instagram como en YouTube. Y el próximo partido será ante la Andorra en casa ese viernes a las 8:30, madre mía los horarios. Y el Sporting espera volver a sumar para volver a coger la senda de la victoria.